Sección 10.11, formato de números. Bueno, esta técnica que vamos a ver enseguida, pues no está relacionada con Java FX, pero es algo que se quiere usar frecuentemente en lo que son aplicaciones gráficas, bueno, incluso en aplicaciones de texto. Y se requiere que la salida numérica pues aparezca en un formato conveniente. Digo, varias veces no sé, que tenemos por ahí, por ejemplo, alguna aplicación que trabaja con moneda, pues conocer esta técnica nos permite que en un momento dado, pues digamos, los centavos se muestren con solamente dos dígitos, y no aparezca un desfile de números cuando nos informa cuánto es lo que se tiene que pagar. Bueno, para poderlo llevar a cabo, vamos a utilizar la clase Decimal Format que está en el paquete java.txt. Y entonces, bueno, lo que pues se va a requerir, pues hacer la importación de esa clase. Y ya teniendo entonces el acceso, pues ustedes van a poder crear objetos Decimal Format. Y esos objetos los pueden usar para darle formato a números. El constructor Decimal Format, bueno, tiene un solo parámetro, que en este caso es la cadena de formateo. Y esta cadena indica al objeto cómo formatear un número decimal dado. Entonces, algunos de los elementos importantes de esa cadena, bueno, se proporcionan en este cuadro 10.1. En la primera columna, bueno, tenemos los caracteres, los 4 que se están describiendo en este caso. Y enseguida, bueno, aparece su descripción. Entonces, en el caso del punto, bueno, eso permite que se coloque un punto decimal para el número. En el caso de que uses bueno, puedes utilizar también, y se pueden insertar comas. Si quieres que se muestre el dígito, bueno, colocas un 0, o puedes colocar el gato. Y entonces, bueno, en ese lugar o donde aparezca el gato, en el caso de que el número tenga dígito, pues lo estaría mostrando. Si el número no tiene dígito, pues entonces aparece vacío. Bueno, entonces, para lo que es el ejemplo que se va a revisar, pues vamos a crear un objeto Decimal Format, como se muestra en el siguiente recuadro, ¿no? Bueno, entonces se declara la variable fd para que sea del tipo Decimal Format y enseguida se crea el objeto. Y entonces, como decíamos, para el constructor de Decimal Format, ustedes tienen que proporcionar una cadena. Entonces, recordar que las cadenas, pues las tenemos que cerrar entre comillas dobles. Y bueno, lo que se le está aquí indicando es que queremos que antes del punto decimal aparezca un dígito, después del punto decimal queremos que aparezca otro dígito, y si hay dígitos, y bueno, y en el caso de que el número tenga un segundo dígito después del punto decimal, pues queremos que lo muestre, o en dado caso que ponga vacío, ¿no? Y de esa manera, bueno, pues entonces este objeto Decimal Format llamado fd se le está indicando cómo se quiere formatear algún número que se le pudiera proporcionar, ¿no? Como lo muestra aquí la figura 10.20. ¿Sí? Entonces, esta es la idea de esta cadena de formato que se está ocupando. Decíamos, antes del punto decimal queremos que se muestre al menos un dígito, y después del punto decimal un dígito. Y ya con el gato le estamos indicando que, bueno, pues si hay dígito, que lo muestre. Si no hay dígito, aparezca vacío. Bueno, ya teniendo entonces este objeto decimal forma, pues entonces ustedes podrían crear un objeto de cadena, vamos a llamarle S, y pasándole, o bueno, y dándole algún tipo, podría ser algún tipo primitivo, o incluso algún objeto de alguna clase envoltura,
como se muestra ahí enseguida. Bueno, ahí se hace ya para utilizar ese objeto, entonces hay que llamar al método format y obviamente calificándolo con el objeto decimal format, que en este caso está referido por fd, y le pasas, bueno, pues un double, que en este caso está referido por d, ¿verdad? Y entonces la cadena el número formateado este método format devuelve una cadena, y esa cadena contiene el número formateado, el cual está siendo asignado a la variable s, que ahí, como podemos observar, bueno, se está declarando, ¿no? Bueno. Ok, bueno, entonces veamos el ejemplo para ver qué está pasando, y bueno, acá lo tengo en el editor. Entonces, bueno, ya decíamos, hay que importar la clase decimal format, bueno, y esto es lo que se está haciendo, y después se está declarando en la línea 5 una variable local de tipo double llamada num, a la cual se le está asignando o se está inicializando con este valor, ¿no? 5647.3829. Entonces, bueno, se declaran y se crean varios objetos decimal format, cada uno llamado fd1 hasta fd5, son 5. Y entonces, bueno, ya decíamos, para crear un objeto decimal format, ustedes le tienen que pasar una cadena con la instrucción de cómo va a formatear el número, ¿no? Entonces aquí, en el primer caso, bueno, podemos observar que vamos a mostrar 6 números, en el caso de que se pueda. Los primeros 5 llevan gato. Recuerda que en el caso de que pongas gato, pues entonces, si no hay número, pues aparece vacío, ¿verdad? Y el sexto, bueno, o el número que está antes del punto decimal, bueno, ese se va a mostrar siempre. En caso de que no hubiera número, bueno, pues en ese caso se muestra un 0. Y después, bueno, del punto decimal se va a mostrar, en el caso de la primera cadena, pues un dígito, siempre. Y en caso de que haya un segundo dígito, bueno, se estaría mostrando, ¿no? Como podemos ahí observar. Y bueno, ya enseguida, bueno, pues se hacen algunas variaciones. Digamos, la segunda pues es muy parecida a la anterior, nada más que ahí ya no lleva coma y se cambiaron estos símbolos de gato por dos símbolos de gato, o bueno, 3 símbolos de gato por un 0 en la parte entera y en la parte decimal, ¿no? Y luego acá, en el tercer caso, bueno, se está utilizando esta, a lo mejor, bueno, y se va a utilizar todos estos cadenas de formateo se van a estar usando para el mismo valor, 5647. Entonces a lo mejor alguien diría, bueno, cuando pones 5647 y nada más le estás indicando que antes del punto, bueno, que para la parte entera se ocupen solamente 2 dígitos, ¿qué va a hacer con 5647? Podría uno preguntarse. Bueno, ahorita vemos la ejecución. Y, y aquí en la parte de abajo, pues se parece como a bueno, no, tú dices se parece como a la segunda, sí, en parte, porque ahora todos son con el carácter 0, pero además se le anotó 3 dígitos más en la parte decimal, ¿verdad? Y el último, bueno, se parece mucho al anterior, nada más que ahora ya estamos separando por miles, como se puede ver aquí, como se lo está aquí indicando. Y
y para la parte decimal obligatoriamente se tienen que mostrar dos dígitos, pero los cuatro siguientes dígitos, si los tiene el número, se van a mostrar. Si no los tiene, pues en este caso no aparecerían, ¿verdad? Entonces, para el caso del número que se le estaría pasando, bueno, como la parte decimal va a tener 6 dígitos, de los cuales 2 son obligatorios y 4 son opcionales. Como el número nada más tiene 4 dígitos, pues entonces aparecería vacío en el último caso, ¿no? Y bueno, ya en las líneas de la 13 a la 17 se hace una salida a pantalla, con lo que devuelve en este caso el método format. Recuerda que se te devuelve una cadena en la cual se estaría formateando, bueno, pues el valor bueno, en este caso el double que se tiene, y se estaría mostrando en pantalla. Entonces, cuando ustedes ejecuten esta clase que se llama, bueno, a ver, déjame cambio de directorio porque no lo había hecho. Ok, ya vi que me estaba faltando. Bueno, esto es del capítulo 10. Entonces, al ejecutar el programa ejemplo formato número, es un programa con salida aquí a la terminal, ¿verdad? No es una aplicación gráfica. Ojo. Entonces ahí lo ejecuto. Y ahí vemos las salidas, ¿no? Entonces observa que donde se puso el gato, que no, con los formatos de gato, en el caso de que no haya número, simplemente aparece vacío, ¿no? Por esa razón aquí, en el caso del primero, pues como nada más hay 4 dígitos en la parte entera, pues los otros dos pues no los estaría colocando en este caso vacío, ¿no? El otro que decíamos que estaba interesante era ¿no? Que decía que para la parte entera 2 dígitos, pues sí, te hace caso, pero como en este caso la parte entera pues no cabe, digamos ahí, pues entonces la tiene que, termina mostrando el resto de los dígitos, ¿no? También habría que observar que, por ejemplo, como nada más se le está indicando que se utilice un dígito para la parte fraccionaria, entonces .3829 lo termina redondeando y por eso coloca aquí el valor de 4. Entonces, eso también sería importante que lo observen, ¿no? Si quieres que te aparezcan ceros antes bueno, para rellenar la parte entera para la cual no se tienen dígitos, o para la parte fraccionaria, bueno, pues la quinta cadena de formateo, pues ahí no lo muestra, ¿no? Ya en la salida, cuando se aplica ese número, que no tiene suficientes dígitos para cubrir la parte entera y la parte fraccionaria, bueno, pues entonces lo rellena con ceros, ¿verdad? Y bueno, acá en el último caso, la parte interesante, decíamos, iba a ser que no hay suficientes dígitos en la parte en la fracción. Por lo tanto, como nada más hay 4, pues entonces nada más muestra esos 4, y los otros 2 pues ya no los estaría mostrando, porque en este caso sería vacío, ¿no? Entonces, bueno, esa es la manera como trabaja entonces esta clase decimal format. Bueno, y bueno, esta salida pues fue la que pudimos observar entonces al ejecutar el programita. Y bueno, para el capítulo siguiente, el capítulo 11, bueno, vamos a ver una técnica similar que puede ser usada para la salida de números, pero en este caso con un formato de moneda. Bueno, vemos a continuación, ya para terminar lo que es el capítulo 10, este convertidor métrico.
Bueno, este es el ejemplo final del capítulo y es una aplicación gráfica que pues, revisa algunas de las cosas que fueron vistas en Java FX. Este programa les permite a ustedes convertir entre lo que es el sistema métrico y el sistema imperial inglés. Entonces, la clase que se va a hacer, o la aplicación en este caso, es convertidor métrico. Y al momento de que ustedes ejecutan este programa, pues aparece por ahí, bueno, lo podemos ejecutar, digo, para que vean qué es lo que estaría mostrando. Digo, porque creo que esa pantalla tiene ahí algunos datos. Entonces, les voy a mostrar a ustedes, pues es una aplicación gráfica. Bueno, ahí la tenemos. La voy a poner aquí encima de lo que es la la ventana de la terminal. Y entonces, bueno, el objetivo es que ustedes, por ejemplo, anoten una cantidad de centímetros y luego utilizando el botón con la flecha correspondiente haga la conversión, por ejemplo, a pulgadas, ¿no? Entonces aquí ya me dice que un centímetro son 0.39 pulgadas, ¿no? O podríamos ponerle, por ejemplo, acá una pulgada y luego pulsar ahora en el botón que va en la dirección contraria, bueno, que está abajo del que había usado, y ya me da el valor de 2.54. Y bueno, pues también podrías usarlo para convertir de kilómetros a millas y en dirección contraria, o entre kilogramos y libras. Bueno, eh, veamos ahora cómo funciona todo esto. Bueno, dice que esta aplicación va a tener un VBox como su raíz. Entonces recuerda que el VBox permite acomodar verticalmente bueno, entonces este VBox va a contener a su vez a tres HBox. Entonces digamos que hay un VBox que contiene a tres HBox. Un HBox pues sería todo esto, ¿no? Este cuadro de texto, esta etiqueta, bueno, aquí hay otro contenedor que es un contenedor VBox para lo que son los botones. Luego seguiría este cuadro de texto y esta etiqueta, ¿no? Entonces, así como está armado este renglón, están armados los otros HBox. Bueno, comenta aquí, bueno, que pues cada renglón requiere dos botón para, pues en este caso, indicar en qué dirección se quiere hacer el cálculo cómo se quiere llevar a cabo la conversión. Y como dice, estos dos botones pues están colocados en un VBox. Bueno, como dice aquí, como hace aquí el comentario, pues esta clase puede parecer larga, pero la mayor parte de lo que está ahí, pues ya lo hemos revisado, ¿no? Entonces, bueno, ahorita vemos si quieren le damos una revisada rápida al código. Y el código que lleva cada botón, pues como comenta aquí, pues es muy parecido, similar. El cambio o lo que difieren, pues es el cálculo que están revisando y el lugar en donde se están dejando el resultado de los cálculos. Aquí se está utilizando la clase decimal format, que fue la que describimos en la sección 10.11. Y y se declaró un objeto de esta clase al inicio del método star. Y fue aplicado a cada uno de los botones. Entonces, con este formato particular se va a mostrar al menos un dígito después del punto decimal, una vez que el cálculo ha sido hecho. Bueno, pues vemos ahora cómo está el código de este convertidor métrico. Entonces, bueno, hay que importar pues el montón de cosas. Aquí, esta parte ya la hemos visto. Y esta clase, bueno, pues ya decíamos que tiene está extendiendo a la clase abstracta application. Y por lo tanto, pues entonces hay que anular el método start. Entonces, bueno,
decía ahí en el texto que al principio, bueno, se declara una variable decimal format y se indicó que la cadena de formato permite a ustedes que se muestre al menos un dígito antes del punto, o sea, para la parte entera, y al menos un dígito después del punto decimal. Y en el caso de que el número al cual se le va a aplicar esta cadena de formato tenga el segundo dígito, se estaría mostrando. Caso contrario, bueno, se estaría anotando un vacío, ¿verdad? Bueno, entonces, les decía, regresando al diseño de esta, de esta aplicación, déjenme ver dónde se quedó. Acá está. Bueno, regresando al diseño, entonces comentábamos que, aquí lo voy a poner, se va a armar, se arman 3 renglones, ¿no? Entonces, podemos observar que en la línea 21 se está declarando un campo de texto para que el usuario pueda ingresar la cantidad de centímetros. Entonces, bueno, se hace la declaración y se crea el correspondiente text field, ¿no? Después tenemos la etiqueta para que se identifique, bueno, ahí en ese cuadro de texto, qué es lo que se espera que se ingrese. Entonces, bueno, se crea una etiqueta llamada etiqueta CM y se crea, bueno, se declara y se crea la etiqueta, ¿verdad? Y de igual manera, bueno, se hace algo para lo que es el campo de texto para que se ingresen las pulgadas y la etiqueta correspondiente, ¿no? Después están los botones que llevan a cabo los cálculos. Entonces hay un botón que va de centímetros a pulgadas, digamos, ese es el botón que tendría la parte, bueno, que está en la parte de arriba, ya en la aplicación. Y bueno, este es lo que se le anotó para que aparezca la flecha. Y también, bueno, se declara una variable tipo botón llamada botón PLGCM para que nos dé bueno, para que sea el botón que permita ir en la dirección contraria, ¿no? Y entonces, en un VBox se van a montar esos 2 botones. Este VBox se llama botones pulgada centímetro. Entonces, bueno, se crea el VBox. Y después para meter los botones, bueno, pues hay que, utilizando ese VBox, hay que obtener la colección de los componentes, utilizando el método getChildren. Y ya que tienes la colección, bueno, usas el método arrow que te permite agregar varios componentes. Entonces, primeramente se acomoda el botón que va de centímetros a pulgadas y luego el botón de pulgadas a centímetros. Ahora se va a crear o se va a poner un hbox para lo que es el primer renglón, ya que tienes ahora sí todos los componentes, ¿no? Entonces, se declara el hbox llamado panel PLGCM y se crea el objeto hbox con una separación de 10 píxeles entre los componentes. Entonces se recupera la colección para ese hbox y se utiliza el método, bueno, de la colección arrow para agregar, pues, los diferentes componentes, ¿no? Entonces va el campo de texto para ingresar centímetros, para la etiqueta, van los botones de conversión en una dirección y en la otra, el cuadro de texto para ingresar las pulgadas y la etiqueta, ¿no? Entonces, bueno, este esquema que se hizo para armar el primer renglón se replica para lo que son millas y kilómetros en la siguiente parte, y después, bueno, pues también se hace lo mismo para lo que es entre libras y kilogramos, ¿no? Eso es lo que está ahí. Bueno, ya que terminaste entonces de crear los tres renglones, entonces vamos a tener nuestro contenedor principal o el contenedor raíz.
que en este caso, bueno, dijimos que va a ser un V-Box para acomodarlos de manera vertical y con una separación de 10 píxeles. Entonces, bueno, obtenemos la colección de los componentes utilizando el método getChildren, y ya teniendo la colección, bueno, usamos el método arrow y agregamos cada uno de los renglones, ¿no? Entonces, cada uno de los renglones, bueno, pues uno es panel PLGCM y así sucesivamente, ¿no? Se le pone como alineación, pues en este caso, bueno, todos están al centro, ¿verdad? Como podemos aquí observar. Tanto este V-Box como el H-Box se encuentran centrados, ¿no? Y bueno, ya lo que viene enseguida, pues es entonces, utilizando el método de conveniencia set on action, definir lo que queremos que se haga cuando se pulse el botón, bueno, uno de los 6 botones correspondientes. Entonces, para el caso del botón de centímetros a pulgadas, la expresión lambda que se está armando, bueno, ya decíamos, la expresión lambda consta de 3 partes. En la primera, bueno, están eh, lo que es el identificador para para lo que es el evento, el evento que se está identificando, y luego tenemos lo que es la flecha, y después tenemos el código que se estaría en este caso llevando a cabo, ¿no? O que se le estaría pasando al método manejador del evento. Entonces decíamos que para el caso de más de una sentencia, pues entonces se tiene que encerrar este código entre llaves, como ya lo han dicho ustedes. Y bueno, ¿qué es lo que se está llevando, qué es lo que se está haciendo en este caso? Bueno, primeramente se va a obtener del campo de texto, que en este caso es el de los centímetros, se obtiene la cadena, ¿no? Bueno, aquí este new string lo podemos omitir. O sea, se pudo haber quedado esto de esta manera, porque el método getText ya te devuelve una cadena, ¿no? Entonces no tiene caso que ya con la cadena hagamos otra cadena. Digo, se pudo haber quedado simplemente de esta manera. Uh-huh. Y bueno, ya teniendo la cadena, entonces habíamos comentado que en esta clase envoltura double tenemos el método parse double, que permite convertir una cadena al tipo primitivo double, ¿no? Entonces, bueno, aquí se intenta hacer la conversión y se asigna a la variable d que aquí se está declarando, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, ¿cómo vas a convertir de centímetros a pulgadas? Bueno, pues lo que tendrías que hacer será agarrar el valor que tiene, bueno, la cantidad de centímetros y dividirla entre 2.54. Bueno, el resultado de esa operación se está asignando a la variable d. Enseguida utilizamos el objeto decimal format referido por df. Bueno, se utiliza, perdón, el método format de este objeto decimal format con el valor de d, ¿no? Y de esa manera, bueno, pues entonces se le estaría dando el formato a lo que tenga en este caso d, y se deja en esta variable s. Y ya después lo que se hace a continuación es entonces modificar el campo de texto que tiene las pulgadas utilizando el método de escritura setText. Y para eso, bueno, pues se le pasa lo que es la cadena correspondiente, ¿no? Y entonces, eso mismo que se hizo en este caso para el botón de centímetros a pulgadas, bueno, pues algo similar se hace para el resto de los botones, ¿no? Se tiene que obtener del cuadro de texto la cadena, ya que tienes, bueno, la cadena que se espera que sea un número, se hace la correspondiente conversión a un tipo double, se hace la operación correspondiente
y utilizando ese valor se le aplica la cadena de formato que se guarda de nueva cuenta en una cadena, y esa cadena después es en un momento dado puesta en el método de, bueno, en el cuadro de texto, utilizando el método de escritura correspondiente, ¿no? Bueno, pues esto ustedes ya lo podrían revisar con calma, cómo se llevó a cabo, y pues así es como, bueno, como se estaría configurando la acción de cada uno de los botones. Bueno, ya que tenemos eso, entonces, bueno, se declara un objeto scene llamado escena, y se crea esa escena utilizando el contenedor que era el VBox, que en este caso, bueno, se llama raíz. Luego la escena pues es montada en el escenario. Recuerda que escenario es un parámetro de este método start. Y ya, bueno, luego se fija lo que es el título, el ancho, el alto, y se muestra, ¿no? Y con eso, pues entonces quedaría completada nuestra clase convertidor métrico. Y que al ejecutarlo, bueno, pues es lo que estaríamos viendo aquí en esta parte, ¿no? Tenía la intención de ver a cuánto equivalía una milla, 1.61 kilómetros, y un kilogramo son en este caso 2.2 libras. Bueno, pues entonces con esta última sección estaríamos terminando el capítulo 10.